saludo especial al decano de la Facultad de Psicología, al vicedecano del Colegio de Psicólogos del Perú, al decano del Colegio de Periodistas de Lima y a Elna Morante del colectivo de psicólogos pro ética política. Es un honor para mí estar aquí en esta facultad. Es la primera vez que vengo. Había estado en otras facultades aquí en la Universidad de San Marcos, pero no había tenido la oportunidad de tener este intercambio en este espacio. Yo estudié sociología, pero siempre me ha interesado muchísimo la psicología y soy un lector asiduo de Freud y de Jacques Lacan. Me parecen sumamente interesantes y que hoy día cada vez se les encuentra más aplicaciones para el ámbito político. Por ejemplo, en los estudios culturales se les lee mucho para poder entender la dimensión del ser humano que siempre tiene un papel preponderante en los hechos políticos. Bueno, ya entrando al tema, me parece sumamente importante de que desde la ciudadanía se busquen esfuerzos para tener mejores representantes. Nuestra Constitución señala que todo peruano o peruana mayor de edad tiene derecho a elegir y ser elegido. No pone ningún tipo de condicionante. El único condicionante es cuando las personas tienen una sentencia firme. En ese caso, si están condenadas, pierden temporalmente sus derechos civiles y políticos, pierden su libertad, ya no pueden ser elegidos, pero no hay ningún otro tipo de restricción. De hecho, varias veces hay discusiones sobre el nivel de preparación que deben tener las autoridades y la Constitución no puede establecer ningún tipo de limitante, porque la realidad nacional es que somos un país diverso, donde hay diferentes tipos de experiencia en la sociedad, diferentes niveles de formación profesional, laboral, de experiencia de vida, y eso hace que la composición del Parlamento sea muy heterogénea, a veces muy cuestionable, pero que refleje una realidad del país. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. O sea, creo que sí hay muchas cosas que debemos hacer para tener mejores autoridades. Algunas de ellas se están discutiendo actualmente en la reforma de la ley electoral. Temas desde el voto preferencial, el financiamiento público de los partidos, la bicameralidad, las vallas electorales, etc. Pero, por ejemplo, ahora se está introduciendo una figura para que aquellas personas que hayan sido sentenciadas por corrupción en el ejercicio de un cargo público pierdan definitivamente esa posibilidad de ser elegidos. Es decir, una vez que hayan cumplido su sentencia, pueden volver a tener la facultad de elegir, pero ya no ser elegidos. Eso es lo que algunos le llaman la muerte civil, por haber defraudado pues, los recursos del Estado. Entonces, así como se está introduciendo esta medida, se deben introducir otras medidas que garanticen que las personas que postulen a un cargo público tengan esa solvencia moral o tengan el perfil psicológico y ético adecuado, como ha señalado él. Entonces hay distintos mecanismos por los cuales esto se puede dar, esto se puede hacer realidad. Uno de ellos es en el debate que estamos teniendo ahora en la ley electoral. Ahí se podría introducir un artículo, o quizás más de uno, pero donde quede claramente establecido que entre los requisitos debe haber un mecanismo de evaluación del perfil psicológico, de manera que minimizas o reduces la posibilidad de que entren personas con trastornos serios que puedan afectar su desempeño en el cargo público, ¿no? Psicópatas, no sé, ahora estamos viendo tantos casos, por ejemplo, ese congresista que golpeó a su mujer de una manera brutal, ¿no? Que es una persona que tiene una fuerte tendencia a la violencia. Y no solamente eso, hace un tiempo tuvimos un caso que fue muy sonado, que fue el caso del ahora excongresista Urtecho, que era una persona que se había mantenido todos los años en la Comisión de Ética, además.
y que era uno de los más duros en la comisión de ética, que cualquier falta quería sancionar, porque una persona lo encontraron tomándose un trago, no sé, quería máxima sanción, era durísimo, hasta que se descubrió que él había estafado permanentemente al Congreso año tras año. Había tenido trabajadores fantasmas, les había recortado sueldo para poder construir un proyecto inmobiliario, había hecho barbaridad y media. O sea, yo creo que si hubiera pasado por una prueba psicológica se hubiera podido determinar esa, al final, doble personalidad, ¿no? El personaje público que era implacable frente a todos los que cometían una falta ética, y por otro lado, la persona que se aprovechaba del cargo y le quitaba su sueldo a sus trabajadores. Entonces fue un escándalo bien duro. Ahora, si hubiera algún reparo a nivel constitucional de que no se puede poner una limitación adicional para elegir o ser elegido, debería ser una obligación que esté también por ley de los partidos políticos en sus filtros, porque los partidos políticos tienen también una serie de mecanismos para elegir a sus representantes. Ahora, por ejemplo, la democracia interna. Todos los partidos tienen que tener mecanismos para elegir a sus candidatos. La ley te da ahora 3 alternativas: elecciones universales abiertas, elecciones entre los militantes o Asamblea Nacional de Delegados. Pero ese, por ejemplo, ya es un filtro. Entonces, todos los que quieran ser candidatos van a pasar por una elección previa en cualquiera de estas 3 modalidades para que puedan integrar una lista al Parlamento. También los partidos políticos tienen que solicitar antecedentes penales, judiciales, policiales a cada uno de estos candidatos. Ya han habido casos donde los candidatos han mentido, un montón. En el Congreso hemos tenido un montón de problemas con las hojas de vida. Hubo incluso un parlamentario que tenía una sentencia por contrabando, era sentencia firme, pero como era 4 años era pena suspendida, quiere decir que no iba a la cárcel. Y como no iba a la cárcel y estaba en un juzgado de Puno, no lo contó, no le dijo nada a nadie, entró al Congreso hasta que estalló el escándalo. Entonces, ¿cómo frenamos ese tipo de situaciones? Ya vemos que no basta con elecciones universales, con elecciones de los militantes o con Asamblea Nacional de Delegados. Vemos que no basta con solicitar a los candidatos sus antecedentes. Entonces tiene que haber un elemento adicional, y creo que este elemento adicional tiene que ser esta evaluación, necesariamente. Los partidos deberían comprometerse a que todos pasen por una evaluación que sea pautada por el Colegio de Psicólogos, que pueda tener participación, así como en las elecciones hay participación de la OMPE. En estos procesos puede haber una presencia institucional que garantice que las pruebas tomadas son idóneas para el objetivo deseado, que las pruebas son válidas y que dan, digamos, los resultados esperados. Entonces creo que en ese ámbito es muy importante este aporte. De mi parte, como miembro de un partido político, nosotros vamos a asumir esa propuesta. Parece muy importante llevarla adelante, porque al final nosotros somos responsables de la gente que llevamos al Parlamento. Si el día de mañana tenemos una serie de representantes elegidos, van a decir: ¿y quién lo llevó? Tal. Y uno pues asume que uno se equivocó, digamos, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos puede asumir haber llevado al Congreso a un delincuente, a un asesino, cualquier tipo de trastorno que va a generar un perjuicio enorme a la institución del Parlamento y al país. Entonces creo que este mecanismo es muy valioso. Creo que se puede contar con el apoyo profesional para que haya un mismo modelo, porque también, pues, si uno deja a total libertad a los partidos, uno te hace, digamos, una cosa muy ligera para cumplir y otro te hace un esquema muy estricto para que efectivamente sirva. Hay que dar un estándar, una estandarización, digamos, para que haya las mismas reglas de juego para todos. Entonces yo saludo este aporte, creo que es muy importante, lo vamos a tomar. Ojalá pueda entrar también el debate que estamos teniendo en este momento sobre la reforma de la ley electoral, porque parte de mejorar el acercamiento de las autoridades a la población es mejorar
la calidad de estos, la calidad de los primeros, mejorar el performance público de aquellas personas que están siendo elegidos por todos nosotros para desempeñar un cargo en el Estado. Muchas gracias.